Muy buenas tardes. Estás en sintonía de emisora Mariana 1400 AM. Este es su programa Diálogos. Hoy tendremos un tema muy interesante, un tema que hemos venido tratando a través de sus últimos programas sobre tecnología. Hablaremos de la conciencia absoluta y la película que nos ayudará a hablar de la conciencia absoluta es Trascendencia, de Johnny Depp. Queremos agradecer a aquellas personas que hacen posible este programa. Agradecemos también al padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín, a nuestro ingeniero de sonido que nos acompaña en el máster, David Ricardo Cepeda, y a nuestra mesa de trabajo, Luis Alfredo, Daniel, al profesor Marco Vázquez. Recuerden que pueden contactarnos por nuestra página de Facebook Círculo Bacatá, nuestra página de internet condialogos.wordpress.com. Y bueno, en otro aspecto también nos pueden llamar en la sintonía de la emisora Mariana al número 2462712. Los esperamos con sus comentarios y futuras propuestas para nuestros programas. Gracias, Laura Gabriela. Hemos hablado un poco de lo que es la inteligencia artificial. Y hace 8 días terminamos con la película Chapi, con esta propuesta de la tecnología puede llegar a consolidar una inteligencia individual, ¿sí? Esa inteligencia artificial se puede desarrollar. Hablamos un poco de los juegos, hablamos un poquito del dominio que hay en las aplicaciones y todo este mundo tecnológico que nos enfrenta y que nos propone precisamente dialogar en torno si es posible que la tecnología y la ciencia avance tanto que nos pueda entonces proponer una inteligencia ya singular, una inteligencia artificial muy diferente a nuestra propia inteligencia. Bueno, entonces vamos a darle paso a la sinopsis de Trascendencia. Bueno, Transcendence es una producción estadounidense dirigida por Wally Pfister y protagonizada por Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman, Cillian Murphy y Kate Mara. Se estrenó el 18 de abril de 2014 y pertenece al género de ciencia ficción suspenso. Bueno, dentro del panorama del filme pues nos encontramos al investigador Will Caster, que pues trabaja arduamente para encontrar una forma de inventar una máquina llamada PIN que posee autoconciencia. Sus charlas y pues investigaciones con sus colegas digamos que abren todo el panorama hacia este rumbo investigativo, pero digamos que hay ciertos detractores a este tipo de tecnología que intentan pues desde luego sabotear este proyecto de la autoconciencia de la máquina que está llevando a cabo nuestro personaje principal allí, que es Will Caster. Y bueno, digamos que en un evento público en el que Will Caster está dando precisamente una conferencia sobre este tema de singularidad tecnológica que él llama trascendencia, se va a encontrar precisamente con este grupo extremista y uno de sus integrantes dispara contra él. Digamos que allí vemos en la película que el efecto de esto no es, digamos que bastante violento, no muere el personaje, pero hay un veneno radioactivo que llevaba la bala y que pues digamos que lo va a matar poco a poco. En vista de este acontecimiento pues sus dos compañeros, Evelyn y Max Waters, que también son investigadores, ingenieros de sistemas, bueno, intentan pues acometer este proyecto de la autoconciencia, pero entonces la idea es descargar la conciencia de Will Caster a unos núcleos que se han extraído de la máquina PIN. Bueno, todo esto nos enmarca realmente el núcleo temático de toda la película. Pues ya vemos allí más adelante cómo pues se traslada la conciencia de Will Caster y pues las consecuencias, ¿no? Todo lo que se va a hacer en la ciudad de Brightwood, donde se va, digamos que a potenciar el proyecto que se había pensado con la máquina autoconsciente de PIN y todo este espacio ultra tecnológico que se crea pues tiene sus implicaciones y bueno y pues siempre desde luego desde acá, desde la emisora Mariana, desde nuestro programa Diálogos, la idea es que pues a través de estos comentarios
podamos como incitar a ver esta película, exhortarlos a repensar como cada uno de estos temas que nos muestra y las consecuencias que a futuro nos puede traer el desarrollo de una tecnología en este sentido. Sí, gracias Daniel. Ahora hay muchas aplicaciones que simulan, sí, simulan una conciencia con las que uno puede hablar y esperar respuestas de ciertas cosas, ciertos acontecimientos, ¿no? Por ahí he escuchado algunos comentarios respecto a eso. Inclusive la película de Chapi que hablábamos hace 8 días nos presentaba ese panorama, ¿sí? De la conciencia como dato, porque eso apunta Chapi y también trascendencia, a dejar la conciencia. La conciencia se puede descargar, la conciencia yo la puedo tener como un dato, como una memoria ahí, y puedo entonces acceder a ella. Pero lo curioso y lo interesante es cómo minimizar, cómo conceptualizar, cómo decirlo de esa manera, eh, eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, nuestra propia conciencia, pero que se vuelva a sí mismo una información más. ¿Mm? ¿De dónde nace esto de la conciencia como dato? ¿Mm? Bueno, desde luego, para entrar a discutir este tema, hemos de perfilar como una especie de historia de la sociedad de la información, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a la informática? ¿Cómo llegamos a este sistema de red que pues hoy conocemos y del que hoy hablamos tanto? Digamos que haciendo como un estudio retrospectivo, tendríamos que irnos a esos primeros estudios emprendidos dentro de la época moderna por un filósofo matemático, digamos que potenció muchas ramas del conocimiento, llamado Leibniz. Leibniz es uno de los primeros en tomar los estudios que ya había hecho Blas Pascal, también un conocido matemático y reconocido porque inventa la calculadora, y Leibniz quiere ir un poco más allá. En ingeniería tal vez se le recordará mucho porque allí pues los ingenieros en sus estudios de pregrado tienen que cursar materias como cálculo infinitesimal, cálculo integral, etcétera. Y bueno, y pues Leibniz en conjunto con Newton es uno de los que desarrolla fuertemente este campo en las matemáticas, trascendiendo lo que se había hecho hasta el momento en esa disciplina. Bueno, pero ¿qué implicaciones tiene la concepción leibniziana frente al desarrollo de la sociedad de la información? Pues sencillamente Leibniz tiene un gran proyecto y es consolidar una lengua perfecta, universal. En la consolidación de una lengua perfecta ha trabajado, creo yo, que el ser humano desde, digamos que desde las primeras edades, ¿no? Tratando de siempre rescatar el origen de las lenguas primigenias o primeras, porque digamos que había cierta conexión con una lengua primigenia en virtud de recuperar como ese vínculo perdido con Dios. Dios habló a los primeros patriarcas en una lengua, se supone que perfecta, y comunicó sus mensajes en determinadas lenguas, y al menos esto se creía, que el hebreo, el griego, el latín eran lenguas paradigmáticas porque eran protogenéticas, porque era tal su importancia que extraer el significado de estas lenguas antiguas era extraer la esencia de lo que significaban las cosas. Y bueno, y pues este proyecto incita a Leibniz a una búsqueda de una lengua universal que él ve en las matemáticas, que él ve posible en las matemáticas. Siguiendo, digamos que esta ruta, el proceso, digamos que de lo que hoy llamamos sociedad de la información, se empieza a consolidar ya en la época industrial. En la época industrial, con la revolución industrial precisamente, hay una especie de exteriorización de esta lengua perfecta. ¿Y cuál es esa exteriorización? El mundo de la máquina. En el mundo de la máquina se ve la gran respuesta para mecanizar todo tipo de acción humana y la posibilidad de que la máquina haga todo lo posible por extender y ampliar las posibilidades de acción del hombre. Se ve entonces, digamos, que una extrapolación de este proyecto de la lengua perfecta, pero ahora en una acción perfecta.
y esto crea entonces una sociedad industrializada. La sociedad industrializada pues no tardó mucho en, digamos que dirigirnos a una sociedad de la información. Y con el nacimiento de una ciencia llamada la histología, que es el estudio de los tejidos, emerge entonces un término que se llama red. Las redes de los tejidos, y de allí se sacó de la histología, es la que le dio a este campo de la informática ese concepto. Nos tenemos que organizar en red para lograr la perfección de acción que se buscó en el mecanicismo a través del proceso industrial, pero también la consolidación abstracta de una lengua perfecta a través de una red. Entonces se consolidaban los dos proyectos, el de la búsqueda de las matemáticas en el proyecto de Leibniz y el de la búsqueda de la acción perfecta a través de la máquina en la revolución industrial. Y se unen los dos proyectos en este hemisferio de lo que hoy llamamos estar en red. Estar en red es participar entonces de una inteligencia colectiva. A eso le apuntaba Leibniz, ¿no? Con la idea de unificar el lenguaje. Pero me parece curioso pensar, bueno, eso en el campo del accionar humano, en el campo de la máquina, en el campo de donde sí se puede hablar un lenguaje único para que el mundo se tecnifique. Bien, pero vuelvo a las películas y es el tema de la interioridad, que nos lleva al tema de la conciencia. Cómo sacar la esencia de una emoción, ¿sí? Podemos sacar un lenguaje único para una acción particular del hombre, pero el lenguaje interior, el lenguaje de las emociones, escapa a eso, escapa hasta ciertas lógicas. Tal vez es una pregunta que se le puede hacer a nuestros oyentes. Claro. ¿El lenguaje interior escapa a este mundo de la sociedad de la información? ¿Escapa a los proyectos de la inteligencia colectiva? Yo no sé, redes sociales creo que son la manifestación de una inteligencia afectiva que se proyecta, ¿no? Y que está interconectada. Pero es bueno que problematicemos este punto, ¿no? Este punto es principal y quiero que nuestros oyentes pues a través de nuestro fanpage pues nos comenten si están de acuerdo con esto o no, y sobre todo si están de acuerdo con el panorama que nos muestra la película, porque es la consolidación de este proyecto llevado al extremo. Sí, llevado al extremo. Quisiera escuchar al profesor Marco, a Laura Gabriela, algunas impresiones de ese filme. Bueno, creo que algo que me parece clave en este punto en que estamos del diálogo es mirar el sentido que Leibniz le daba a la búsqueda de esa lengua universal. Resulta que Leibniz veía, y como muchos de sus filósofos contemporáneos pues veían, la filosofía trataba de encontrar principios, y la filosofía tenía digamos un interés en una disciplina que se llama la metafísica. Era como tratar de describir correctamente el origen del mundo, el origen de las cosas y sus relaciones, y lo que veían era que había dificultad para ponerse de acuerdo acerca de qué son las cosas. Entonces Leibniz, como veía precisamente, como muy bien Daniel nos ilustraba, veía que era muy difícil ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo sobre temas tan fundamentales como la realidad misma. Así que Leibniz empezó como a interesarse por la búsqueda de un lenguaje que no fuera el lenguaje natural, ¿no? Digamos que en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, en las lenguas que nosotros hablamos, es difícil ser precisos y llegar a decir lo que las cosas son. Así que ese proyecto de una característica universalis, como la llamaba Leibniz, buscaba era eso, superar esas dificultades de llegar a acuerdos. Así que en una manera de expresar él esa idea era la siguiente. Él decía: llegará el momento en que dos personas que estén en desacuerdo no van a discutir, simplemente van a decir calculemos, ¿no? Entonces era esa idea del cálculo. Sin embargo, claro, hay cosas sobre las cuales uno sospecha que es difícil calcular, ¿no? Digamos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo acerca de los afectos, ¿no? Supongamos una relación afectiva entre dos personas. ¿Cómo podemos calcular el afecto? Ciertamente ahí
ese lenguaje exacto, preciso, muy lógico, tendría dificultades, porque lo afectivo se expresa más bien en el lenguaje natural e incluso en un lenguaje que va más allá de las expresiones lingüísticas naturales y se muestra a través de la conducta. Bueno, entonces aquí lo que nos presenta aquí la película y lo que queremos como entrar a discutir, ¿sí? Es el tema de las emociones, ¿sí? Me voy a quedar con una frase de Max, del que este compañero de la pareja. Él dice algo como: la emoción humana contiene una serie de conflictos lógicos, ¿sí? Pero a eso no se le puede apuntar a la máquina. La máquina no puede diferenciar entre amar y odiar al mismo tiempo, ¿sí? Solo acepta como una ecuación. A eso se escapa de pronto la conciencia, esa conciencia que se quiere crear. Interesante eso. La emoción humana contiene una serie de conflictos lógicos. Amamos y odiamos al mismo tiempo. Vamos a dejarlos con algunos soundtracks de esta excelente película. Bueno, sí, los dejaremos con los soundtracks de Transcendence, que estuvieron a cargo de Michael Dana. Este soundtrack se llama Will and Evelyn. Estamos en sintonía en 1400 AM, emisora Mariana. Recuerden escribirnos en nuestra página de Facebook Círculo Boyacá, nuestra página web condialogos.wordpress.com y al número telefónico 246-2712, emisora Mariana. Bueno,
Respecto a lo que hemos estado hablando de la película, creo que se ve como una visión muy negativa, ¿no? De cierta forma, de lo que es la cuestión tecnológica, puesto que evidentemente por los avances que quiere desarrollar este Will Caster, pues surge un grupo extremista que quiere hacerle frente a ello. Entonces, respecto a eso, es como un ambiente muy sombrío, ¿no? Que se ve la tecnología, sobre todo con el miedo de que pueda apoderarse de lo que sería el mundo, la sociedad propiamente. Entonces, podemos aprovechar, querido oyente, estas plataformas para entrar en diálogo con ustedes y nos cuenten, por favor, qué opinan al respecto. Si creen que realmente es posible que se pueda llegar a un ambiente, a un futuro como el que muestra esta película, Trascenders. Y de ser así, ¿qué fenómenos actuales podrían dar paso a una situación como se puede apreciar en la película? ¿Cuáles son esas herramientas, esos elementos que puedan dar paso o que se prevea que dé cabida a una situación como la de Will Caster y todo su proyecto? Sí, una cosa que me parece interesante de esta pregunta que tú estás formulando es que quizás al momento nosotros de mirarnos aquí mismo, ahora mismo, nos damos cuenta que tenemos una cantidad de adaptaciones que no son naturales, ¿no? En la película al comienzo hay una escena muy interesante donde muestran el cráneo como de un Australopithecus o algún primate allí emparentado con el Homo sapiens, con una consigna que es algo así como evolución sin tecnología, ¿no? Dando a entender que la tecnología irrumpe los procesos evolutivos y como que daña o afecta el curso natural del devenir de la especie. Pero si nosotros nos miráramos, nos damos cuenta que estamos rodeados de muchas cosas, muchos artefactos, muchas adaptaciones que de hecho ya han incidido en la manera como la especie se ha instalado en el mundo y ha creado su propio entorno. Pensemos, por ejemplo, pues la tecnología que nos rodea ahora mismo, los medios de comunicación, la radio, la televisión, los celulares, cosas tan elementales como usar ropa, tener un reloj, tener anteojos, son cosas de las cuales yo diría que difícilmente podríamos prescindir. Imagínense si prescindiéramos de cosas como las vacunas, ¿no? Habría muchísima menos población de la que actualmente de hecho hay. Y eso en cierta medida pues es un avance tecnológico, el inventarse una jeringa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay elementos que tenemos a la mano, o sea, son cosas con las cuales vivimos, de las cuales vivimos rodeados y en cierta medida dependemos de ellas. Y uno podría decir, bueno, ¿esto hasta qué punto ha incidido en la evolución o en el asentamiento de la especie humana? Hay un geólogo que está proponiendo, bueno, ya de hecho muchos han acogido esta propuesta, de nombrar a la época del hombre como antropoceno, ¿no? Como una era geológica, puesto que se asume que la huella o la impronta que ha dejado la cultura del hombre, la cultura del Homo sapiens, es tan notoria que en los próximos siglos va a quedar un estrato, ¿no? Un rastro, un vestigio, ¿no? En el planeta de que hubo esta especie y que la impactó. Y entonces han propuesto ese nombre, el antropoceno. Hay algo interesante que podemos hacer como analogía en la película y es el contraste que hay entre los antagonistas, entre el científico Will y el grupo extremista. Este grupo extremista como que trae otra vez la pregunta por la cuestión de la naturaleza humana, ¿sí? Y si tiene que adaptarse a un mundo tecnológico o tiene que aferrarse más bien a su forma primogénita, ¿no? Sí, a su vida primitiva, ¿no? Pero lo que decía el profesor Marco me parece muy importante y es que a nosotros aunque vivimos en un mundo tecnológico con bastantes aplicaciones y con bastante accesibilidad a la tecnología, aún así el hombre de hoy le cuesta aceptarlo, le cuesta aceptar de pronto, de cierta manera, esas adaptaciones, ¿sí? Pero vemos también en estas nuevas generaciones, los niños digitales, cómo fácilmente
se adaptan y se van como lo decía en la película, se va formando como un híbrido, ¿no? Una nueva naturaleza, una nueva disposición. Como lo decía de pronto el profesor Marco, hay un salto evolutivo que hay que aprender a comprender. ¿Mm? Sí, miren que esto se trabaja de mano también de esos grandes avances que se han tenido en prótesis. Pero miren que no nos planteemos la prótesis solo para aquella persona que por alguna necesidad vital médica la necesite, sino que también se plantee la cuestión de que estos elementos o artefactos que hemos adaptado a nuestro quehacer son también prótesis, son prótesis de extensión de nuestras capacidades. Y esto es muy importante tenerlo presente. Creo que estamos masivamente nos enfrentamos a una inteligencia colectiva que sí se está proyectando y de maneras distintas, ¿no? Ahorita poníamos ejemplos como redes sociales, pero créanme también que proyectos como Wikipedia se consolidaron de esa manera. Wikipedia también es un gran proyecto de una consolidación sistemática, obviamente, de la información y del conocimiento adquirido por el hombre y concentrado allí, y en el que todo el mundo, uno puede editar artículos de Wikipedia. Es decir, estamos totalmente conectados y sí, realmente sí se proyecta aquí un proyecto de inteligencia colectiva. Bueno, y los dejaremos entonces con otro de los soundtracks de esta película de Transcendence. Este soundtrack se llama Is Anyone There?